viva y que es eficaz. Su palabra que es inerrante, su palabra que es infalible, su palabra que es inspirada y es nuestra máxima autoridad. Es autoritativa. Es lo que Dios dijo. Una de las cosas que vamos a ver hoy, ¿siempre vieron las obras de teatro o algunas obras musicales? En las grandes obras de teatro y en los más prestigiosos del mundo, se crea una gran atmósfera previa a la presentación de una obra, ¿no? Antes de que comience la función. Todo está oscuro, en silencio, hay una expectación. Ya se dio el anuncio, aún en toda la ciudad, días antes, se hizo la propaganda que ha corrido como río a través de los distintos sistemas de internet, mensajes, invitaciones. Se propone qué actores van a interpretar la obra. La locura de conseguir las entradas, de estar en la expectación. Pero una vez que se está ahí adentro, se está en silencio. Entonces, de repente se encienden las luces y sale alguien que es el presentador. Se para al escenario y presenta lo que va a estar ahí. Esta persona es el encargado de dar el inicio a la función. Les presenta a todos, da el orden de los distintos actos. Luego se vuelven a apagar las luces y comienza a escucharse la melodía de los músicos y de repente se encienden las luces y se corre el telón y comienza el desarrollo del drama propuesto. Así como en el teatro, Dios en su mundo, que es el gran teatro de las operaciones de Él, donde se despliega el mayor de los actos, la mayor e insuperable obra jamás concebida. Él es el gran autor y director de la historia del rescate, así como maestro de ceremonias, y así como el maestro de ceremonias, el presentador, Juan el Bautista, hace la presentación y anuncio. El rey ya está aquí. Aunque peculiar la presentación, afirmando la eternidad y la supremacía del que venía caminando. Este es, mírenlo. Hermanos, se acaba de correr el telón. Oremos, hermanos. Bendito Dios, oramos para que tú bendigas tu palabra y ruego, Señor, que tu gracia sea ministrando, Señor, a través de ella. Ruego que tú me puedas usar, Señor, como un instrumento débil en tus manos para que tu nombre sea glorificado en medio de tu pueblo. En el nombre de Jesús. Amén. Capítulo 1 de Juan, verso 29 al 34. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel quien yo les dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado Israel, por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien vea descender el Espíritu y que en él permanece sobre él, ese es el que bautiza con Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Como contexto, Juan, habiendo mostrado en su prólogo, Juan, el evangelista, el autor del Evangelio, hizo su prólogo, comienza con el testimonio de Juan el Bautista sobre la persona de Jesús, mostrando su deidad y superioridad por sobre todos. El Bautista, como pregonero, heraldo del Rey de Reyes, está proclamando el edicto real. Aquí está mostrando a Jesús como el ungido de Dios, el Padre, mostrando su propósito directamente y sin atenuantes, con toda claridad y poder. Dividí el sermón en 3 partes, señalando al Salvador, verso 29-31, el Espíritu Santo corre el velo, verso 32-33, y la deidad del Hijo, verso 34. Vamos con el primer punto, verso 29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es una declaración muy fuerte.
¿Por qué comparar con una oveja? Bueno, tiene todo un significado teológico. Al siguiente día, vemos que primero está dando testimonio de Juan el Bautista y después dice que al siguiente día, ese siguiente día indica el paso del tiempo, no está hablando exactamente de un día de 24 horas, sino que en ese paso del tiempo, en ese contexto de la entrevista, ¿se acuerdan? La semana pasada vimos esa entrevista medio incómoda que le hicieron los fariseos a Juan, y una vez que terminó esa entrevista dijo, bueno, y al día siguiente, pero fue después de la entrevista, pero a todo esto es el paso del tiempo, porque según el contexto, los enviados de Jerusalén y todo en esta entrevista, el tiempo pasó desde ese día que lo entrevistaron los fariseos hasta la boda de Caná, pasó una semana. Pero en el momento que ve a Jesús, Jesús ya había sido bautizado y Jesús ya venía de la tentación del desierto de los 40 días. O sea, pasaron varias semanas. Cuando dice el siguiente día es de la entrevista, pero Jesús ya había sido bautizado. Ahora, ¿por qué Juan no se toma tiempo en describir el bautismo de Jesús como sí hacen los otros evangelios? Bueno, una de las razones es que Juan, el apóstol, ya sabía, ya existían los otros evangelios y ya las personas ya sabían respecto del bautismo de Jesús. Entonces no tomó tanto detalle en el bautismo de Jesús en sí, porque, digamos, él está tomando desde la tentación del desierto. Quería hacer un énfasis y creemos que el autor del Evangelio de Juan, el apóstol, quiere marcar un énfasis y está marcando un énfasis, es muy distinto a los otros evangelios. Es un detalle, no es que lo minimiza, es que ya lo archiconocían. Entonces él decide abordar algo más profundo. Acuérdense de que Juan está mostrando a Cristo directamente como Dios. Y fíjense que el argumento es dar testimonio, o sea, esa es la línea melódica que circula todo el Evangelio. Él está trabajando para la preparación de la manifestación en el día señalado. O sea, Juan acá, el Bautista, él sigue trabajando, él sigue llamando a pecadores que se arrepientan, porque él no sabe cuándo va a ser manifestado ese ministerio. Él ya sabía quién era, pero no sabía cuándo iba a comenzar. Fíjense que las charlas que él tiene en el Evangelio de Marcos o en el Evangelio de Lucas no es una charla tan extensa. Pero hasta el día señalado tenía que seguir trabajando y seguir llamando a las personas al arrepentimiento a través del bautismo, que tanto incomodaba a los judíos. Recuerden que el bautismo estaba preparado para los gentiles como una limpieza ceremonial, los conversos al judaísmo. Pero los judíos no se bautizaban porque ellos ya eran descendientes de Abraham, ellos ya eran pueblo de Dios, no necesitaban. Entonces lo veían incómodo, hasta algo horroroso, repugnante. ¿Cómo me vas a comparar con esos gentiles? Bueno, Dios está mostrando algo nuevo. Era una innovación que hacía, pero no alteraba la ley. Pero para el bautista la expectativa terminó. Por fin podía hablar a viva voz y poder mostrar a los hombres que por fin terminó la espera. Los siglos habían pasado. Ese día no solo hablaría en el sentido profético, llevando a la fe, a la firmeza de convicciones o a seguir esperando. El anhelado de la creación está entre nosotros. Años de espera paciente de quien había escrito Moisés, se había escrito la ley, se habían escrito los profetas, se había escrito en los salmos, todos hablaban de él. Años de esclavitud pasaron guerras, reinos fueron levantados y abatidos, destrucción de reino, restauración de reino, vino la apostasía, la reconciliación de Israel con Dios, pactos rotos entre Dios y el pueblo de Israel, un pueblo infiel, pero llevando el remanente. Pasaron reyes, profetas, sacerdotes, generales, jueces, patriarcas, pasó la torre de Babel, y en este momento esperado, aún desde la caída en el Edén, que se estaba esperando el momento preciso, se podía vislumbrar la luz en medio de la oscuridad, el reino de Dios estaba siendo presente, ya estaba siendo inaugurado, y por eso la expresión, he aquí el gran líder, que viene el general. ¿Cómo lo presenta? He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Sin rodeos, el Cordero de Dios,
Jesús no fue presentado con un sonido de trompetas, de tambores, de arpas. No había súbditos ni príncipes rindiendo homenaje. No. Aunque sí fue presentado de la manera formal, solemne y digna que Dios mismo quiso que sea así, pero no entre los poderosos, sino entre los pecadores que se arrepentían. Presentado por el mayor de los profetas de la antigüedad, su emisario, Juan el Bautista, el último profeta de la antigüedad, el último profeta del Antiguo Testamento fue Juan el Bautista. Dios lo levantó cuando hubo 400 años de silencio, donde todo Israel no había palabra de Dios. Dios no había hablado, estaba el cielo cerrado hasta que se comenzó el ministerio de Cristo. He aquí, esa expresión sería: miren, vean, ahí está, al que esperábamos. La presentación, no como líder poderoso, militar, ni un conquistador político. El Bautista fue fiel a su llamado, identificando el momento redentor en la historia de la humanidad. Lo muestra con un título que tiene un gran significado teológico: he aquí el Cordero de Dios. Para ese momento, que tiene un gran significado, en ese momento estaban las fiestas de las Pascuas cuando ocurre esto. Cuando está en ese momento que Jesús se ven ahí a la ribera, al lado del río Jordán, estaban cerca las fiestas de las Pascuas. Y la gran multitud que oyó al Bautista habría estado observando e identificando, porque esto era una declaración sobre la misión y el destino que ya estaba fijado para Jesús. ¿Pero a qué se refiere? Cordero Pascual. ¿Por qué? Algunos, a mí a veces, me han dicho gordo chancho. Y uno puede llegar a decir eso, y puede ser una descripción para insulto, una descripción mala. ¿Por qué lo llaman el Cordero? Es el significado de entender que no era ninguna burla, ningún desmerecimiento, sino está describiendo la misión. Está describiendo del Cordero. Primero, ¿a qué se refiere? El Cordero Pascual. Éxodo capítulo 12, donde habla lo que relatamos acá en la cena de Pascua, donde el Cordero tenía que ser entregado y su sangre tenía que ser puesta en los dinteles. Era un Cordero que se sacrificaba. Un Cordero que tenía que morir, para que su sangre sirviera para, a manera figurada, poner los dinteles de las puertas y las ventanas, para que no pase el ángel de la muerte. Y ese tiene un significado espiritual para nosotros, porque por medio de la sangre de ese Cordero, Cristo, la muerte es apartada de los hijos de Dios. La condena es quitada. Tiene un significado superior. Pero se está refiriendo a eso, del Cordero que tenía que ser sacrificado. También estamos viendo en este aspecto, en el libro de Éxodo, que había unos sacrificios que eran diarios en el templo. Y hay varios tipos de sacrificios, pero muchos eran sacrificios por expiación, o sea, por descargar las culpas del pecado, sacrificios para el perdón, sacrificios de alabanza, de agradecimiento. Pero era la entrega en cuanto diariamente en Israel, en el templo, se tenían que sacrificar corderos a la mañana y al atardecer. Todos los días, perpetuamente, tenía que ser sacrificado para honrar y glorificar a Dios. Porque esto todo representaba a Cristo, pero también estaba la ofrenda por la expiación de pecados. En el libro de Levíticos, en el Antiguo Testamento, Levíticos es el libro sacerdotal, capítulo 5, donde el nombre de Levítico o los asuntos de los levitas es el libro sacerdotal. Es el libro que hacen actividad los sacerdotes donde se ordenan los sacrificios. Y en el capítulo 5 de Levíticos, capítulo 5, versos 5 al 7, dice así, Levíticos 5, 5 al 7. Cuando pecaren alguna de estas cosas, confesará aquello que pecó
Y para su expiación traerá a Jehová por su pecado que cometió una hembra de los rebaños, una cordera, una cabra, como ofrenda de expiación, y el sacerdote le hará expiación por su pecado. Y si no tuviere lo suficiente para un cordero, traerá a Jehová por expiación por su pecado que cometió 2 tórtolas o 2 palominos, el que a uno sea expiación y el otro para holocausto. Holocausto tiene que ver con ofrenda olor grato. El cordero pascual deberá ser un cordero macho. Pero viene el sacrificio. Pero también Juan el Bautista estaría tomando, y también estaría en la memoria de él, el pasaje de Isaías 53. El profeta está tomando el pasaje donde es lo que se denomina el cántico del siervo. Cuando vemos ahí en Isaías 53, que en realidad todo el pasaje es 52:13, 52:12 a 53:13, pero vamos a ver lo siguiente, vamos a ver, tomar solamente el versículo 5 al 7, Isaías 53, 5 al 7. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores se enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimientos. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Él está tomando eso. Y cuando las personas lo escuchaban, entendían perfectamente lo que estaba hablando. Porque un cordero que quita el pecado es un cordero que tiene que ser sacrificado. Y cuando Juan lo señala, el Cordero de Dios está marcando su destino. Pero esto es según el propósito de Dios, según el eterno consejo y el designio de su voluntad. Israel estaba esperando un rey, un conquistador, un poderoso profeta que llevaría a la nación a la libertad de Roma, junto a un sacerdote. Muchos esperaban 2 Mesías. Pero debemos entender que Dios les envió un cordero, que ya estaba profetizado. Su destino no era la conquista militar, sino al señalar al cordero era para quitar definitivamente el pecado y sus consecuencias, que es la separación eterna de Dios. El propósito era redimir de la destrucción del pecado, sí conquistar a la muerte y vencer definitivamente al gran enemigo de Dios y de nuestras almas, a Satanás y a todo el infierno junto, y vencer a la misma y conquistar a la muerte para traer perdón, justificación, adopción. Esta es una nueva relación con Dios. Jesús venía a morir en una cruz. La redención o rescate se basa en la vida, pasión, muerte y resurrección de Jesús. El eterno Verbo divino que se hizo hombre, por eso da la explicación, quita el pecado del mundo. Y en este sentido, en la antigüedad, los sacrificios servían para cubrir el pecado. El día de la fiesta del perdón, el día de la expiación, se llama la fiesta del Yom Kippur, donde en el templo se ofrecía sacrificio. Por ese momento se traía ante el sacerdote, se traía 2 chivos. La Biblia Reina Valera dice machos cabríos, son chivos. Se traían 2. Uno se le imponía a las manos, es como que se transfería espiritualmente todo el pecado de la nación de Israel sobre ese animal y se lo soltaba al desierto para que se muera de hambre, de sed o se lo coma un animal. Se lo largaba al desierto. Pero al otro se oraba, se lo traía y se tenía que degollar para que derrame su sangre para después el sumo sacerdote
entrara y lo presentara en el altar de sacrificio. Tenía que ser el sacrificio de expiación, pero eso Dios lo que hacía era apartaba por ese año su mirada del pecado, es como que cubría. Cuando estaba el sacerdote, se sacrificaba un cordero y cuando se entraba al lugar santísimo para ofrecer y poner la sangre, volcarla sobre el arca del pacto, en la tapa del arca del pacto que se llamaba propiciatorio, ahí en ese lugar se volcaba y por ese año Dios como que cubría, pero Cristo no cubre el pecado, lo quita. La palabra griega que tiene que ver con alguien que alza el pecado, se lo carga encima. Él venía a cargar con nuestro pecado. Por eso habla de quitar, nos quita el pecado y lo carga sobre sí. La obra del Redentor de Jesucristo es definitiva. El pecado que está en el corazón del hombre. Él no venía a lidiar con los problemas políticos, económicos. Él no venía a lidiar con una crisis natural o humana. Esas son cosas después menudencias. Lo que Jesús venía a lidiar era con el pecado, con la naturaleza caída del hombre que está perdido, muerto en su delito y pecado. ¿Y dónde está el pecado? O sea, ¿qué es pecado? La desobediencia a Dios. Es cerrar al blanco, es el ofender a Dios, con lo que Dios vino, Cristo vino a lidiar con eso. ¿Y dónde está el pecado del hombre? En su corazón. Por naturaleza el corazón del hombre está caído, es rebelde a Dios, quiere vivir como se le antoja, a espaldas de Dios, no le interesa a Dios. Puede interesarle a algunos, serán muy religiosos, pero no se han rendido a Dios. Dice Jeremías, el corazón del hombre, ¿quién lo conocerá? El corazón del hombre tiende al pecado. El corazón del hombre es perverso. En cuanto a los valores que Dios exige, porque para el ser humano tenga relación con Dios, hay un estándar, ¿sí? ¿Cuál es? La santidad. ¿Qué tiene que ver eso? Con perfección. Y nadie, después de la caída en el Edén, puede llegar a esa perfección por sí mismo. Nadie. Adán y Eva tuvieron esa condición. Caminaban con Dios, hablaban con Dios, estaban en la presencia de Dios todo el tiempo, pero eso se cortó a raíz del pecado. Y esa desobediencia nosotros la traemos. Esa corrupción está, como le llamamos en teología, la corrupción radical. Ese pecado es como el cáncer de hueso, no se puede limpiar con un cepillo. Lo único que tiene poder para quitar el pecado y limpiar el pecado es Cristo. La sangre de Cristo es lo único que tiene poder para limpiar todo pecado y toda maldad. Engañoso es el corazón del hombre, dice Jeremías. ¿Quién lo conocerá? Por eso también el consejo de Proverbios, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Pero no es que yo lo guarde de lo externo, de lo interno, guarda mi corazón, Señor. Por eso el salmista oraba, Señor, examíneme y ve si en mí hay caminos de iniquidad. Purifícame. Dios da corazones nuevos. Nos libra del pecado y sus consecuencias. Ahora, dice que quita el pecado del mundo. ¿Esto es universalismo? ¿Quiere decir es perdón indiscriminado a toda persona? No. Algunos quieren tomar ese texto y decir, bueno, entonces Dios perdonó a todos. Entonces no habría que perdonar porque el ser humano entonces no peca. Si están todos perdonados. Y no está hablando de ese universalismo. No es perdón indiscriminado. Cuando habla quita el pecado del mundo, está hablando de personas de toda lengua, tribu y nación. Y aunque sí, potencialmente, el poder de la obra de Cristo cubre y quita todo el pecado del mundo, pero es eficaz para los que creen. No es un perdón indiscriminado a todo ser humano, ya que la salvación solo es por gracia, por medio de la fe en la persona y obra de Jesucristo. Pero es el que se carga el pecado. A veces tomamos mundo, pero no está hablando del planeta Tierra o de todas las personas del mundo. También es un sistema que es contrario a Dios. Por eso dice que nosotros no debemos andar conforme a la corriente de este mundo,
que es contraria a Dios, nos dice Santiago. Bueno, ahí está el contexto, una corriente que es la cultura, la filosofía de la época, que es contraria a Dios. Hoy se ve clarito. Es una cultura anticristiana, una cultura consagrada al placer, una cultura que pretende una de las cosas, supuesta igualdad, pero es un marxismo cultural y opresivo. Es un totalitarismo que quiere oprimir a las personas. Bajo el manto de amor y tolerancia, tenemos que ser tolerantes con todo, pero en Estados Unidos, en esta semana, lamentablemente, mataron a un joven que hablaba como cristiano, defendía los principios de la libertad de expresión, los principios de la libertad cristiana, defendía la fe cristiana, y los paladines o amantes del amor y la tolerancia los mataron de un tiro. Los que dicen el amor y la diversidad, una sociedad que pretende feminizar al hombre y masculinizar a la mujer, atacando a la familia y los valores, este sistema es totalmente contrario a Dios. Cristo vino a dar su vida. Dice también en el verso 30, este es aquel quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Está refiriéndose al mismo que le respondió en el versículo 15, como daba testimonio. Y lo dijo a los fariseos también, este es antes de mí. Aunque yo estoy primero, viene después de mí, pero es primero que yo. Dice John MacArthur en su comentario respecto a este pasaje, Juan enfatiza por tercera vez su papel subordinado a Jesús. El Verbo eterno que habría de hacerse un varón, pues esto fue lo que reconoció cuando dijo, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Juan fue creado, el rango superior de Jesús era infinito. Fue él quien creó todas las cosas. Juan inclusive, aunque en realidad Juan era nacido antes que Jesús, Jesús ya existía primero. Está hablando de la deidad de Jesús. Este es que yo les dije, pero imagínense la expresión de Juan. Él no lo está diciendo, sí, acá viene el Cordero. Imagínense la expresión de ese momento. Acá está. Tantos años, tantos siglos esperando. Viene nuestro Redentor. Viene nuestro Salvador. Acá está. Por fin está acá. Y viene la revelación. Verso 31. Comienza la revelación. Dice Juan, y yo no le conocía, para que fuese manifestado Israel. Por esto vine bautizando con agua. El bautista decía que no lo conocía, aunque eran parientes. Posiblemente eran primos. De hecho, sus madres eran parientes. De hecho, el Evangelio de Lucas dice que, cuando María recibió la noticia y que estaba embarazada, entonces cuando fue a visitar a su parienta, que es la madre de Juan el Bautista, Elizabeth, dice que la criatura que estaba en Elizabeth, que ya estaba de 6 meses, cuando vio que se acercó María, la criatura saltó de regocijo. Y también hay, como vimos la semana pasada, este hombre, Juan el Bautista, va a ser lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre. Fue una obra de redención maravillosa. Por eso, que eran parientes, Lucas 1:36. María fue a visitar a su parienta y eso es hacer eso. Y es posible que hayan tenido también poco contacto, ya que vivían en zonas distintas. Jesús vivió la mayor parte de su vida en la zona de Galilea, más al norte, y Juan el Bautista era hijo de sacerdotes y vivía en la zona de Judea, que es más al sur. Entonces posiblemente hayan tenido poco trato. Así que físicamente, a menos que se denuncien, por ahí no se conocían. Estamos hablando cuando lo vio venir para bautizarse. Entonces nosotros vemos acá que no lo conocía tampoco en el sentido espiritual. Solo lo conoció en el momento que el Espíritu Santo se lo marcó. Y cuando digo conocerlo, es como el Mesías en su oficio redentor. Por eso es el Cordero de Dios. Jesús fue ofrecido como sacrificio sustitutivo para que fuese presentado a Israel, a su nación.
comprender esto. Por eso yo venía bautizando con agua, porque tenía que venir uno superior que yo. Y vamos al segundo encabezado, versos 32 y 33. El Espíritu Santo está corriendo el velo. También dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Cuando Espíritu está escrito con mayúsculas, se refiere al Espíritu de Dios. No al Espíritu del hombre, o no un espíritu, un alma de una persona, o no está hablando del pensamiento del hombre, o no está hablando de ningún demonio. Cuando está escrito en mayúsculas, está hablando del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo. El bautista dio testimonio de cómo conoció al Mesías en el bautismo. Esta era una innovación total. Los gentiles judíos se estaban bautizando, pero Jesús, el miércoles pasado también andamos un poquito en eso. ¿Por qué Jesús se bautizó? Si el bautismo era por arrepentimiento de pecado, era una limpieza ceremonial. ¿Jesús tenía pecado? No. Entonces, ¿por qué se bautizó Jesús? R.C. Sproul dice lo siguiente en su comentario: Jesús se sometió voluntariamente al bautismo de Juan, incluso insistió respecto de esto contra las protestas de Juan, porque en su papel de Mesías era necesario que se sometiera a todos los requisitos de la ley para Israel. En su identificación con su pueblo, Jesús fue bautizado para cumplir toda la justicia. Cuando Jesús entró en el río Jordán para ser bautizado por Juan, ese acontecimiento marcó el inicio del ministerio terrenal de Jesús. Aquí no solo se identificó con el pecado de su pueblo, también fue ungido por el Espíritu Santo para el ministerio. En un sentido, fue la ordenación de Jesús, y aquí empezó su vocación como el Cristo. Fin de la cita. Por eso lo vio. Y el Evangelio de Lucas, el Evangelio de Mateo también, cuando vio a Jesús y donde se manifestó la Trinidad, donde dice la Escritura que vio al Espíritu Santo en forma de paloma que se posó sobre Jesús y escuchó la voz, una voz que decía: este es mi Hijo amado, en quien yo tengo complacencia. Estaba la Trinidad manifestada, y eso es lo que vio Juan, pero Dios ya le había indicado quién iba a ser el elegido. El que lo mandó a bautizar con agua, obviamente fue el Señor, fue Dios, ¿no? Y fue el Espíritu Santo quien lo guía, quien se comunica, es quien guía las órdenes del Padre. Esto lo hacía como una contraposición entre el bautismo ritual del lavamiento, esta es una ceremonia externa, y el bautismo que otorga Jesucristo con Espíritu Santo. Este es el bautismo del creyente nacido de nuevo, el ser inmersos en la persona de Dios, el Espíritu Santo. Somos sellados por el Señor, porque en ese momento estaba la vestimenta, el bautismo que se daba por una ceremonia, pero también la Escritura dice que bautizaba con Espíritu Santo. Dice también: y yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien vea descender el Espíritu y que él permanece sobre él, ese es el que bautiza con Espíritu Santo. Enfatiza que Juan tenía un propósito: bautizar con agua por una ceremonia, preparando el camino, pero el que viene después de mí es superior a mí, y no los va a bautizar con agua, sino con Espíritu Santo. Acompáñenme a la carta a los Efesios, capítulo 1. Efesios, capítulo 1. Versos 13 y 14. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados por el Espíritu Santo de la promesa, que es la zarra de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Arras viene de un pago de garantía. La presencia del Espíritu Santo, el ser sellado con el Espíritu Santo, Cristo nos sella, Él es el bautizador, Él nos sella con su Espíritu Santo y estamos marcados hasta que adquiramos la gloria y la redención sea totalmente cumplida. Sea consumada, sería la explicación, la palabra más correcta. Ahí está hablando que el creyente participa de una nueva naturaleza, tiene una nueva vida. Por eso no es, o sea, yo los bautizo con agua, dice Juan el Bautista, pero el que viene después de mí los bautizará con el Espíritu Santo.
Vienen las buenas nuevas del Evangelio. La persona recibe la redención, recibe una nueva naturaleza, es una nueva vida y es insertado en el cuerpo de Cristo. La iglesia, que esta iglesia es invisible, todo incluye a todos los santos de todas las épocas que han creído en Dios, que han sido salvados por Dios. Y a su vez, este se manifiesta en el bautismo por las aguas, como manifestación de lo que Dios ha salvado a una persona que se une en este sentido a la iglesia local, que es la iglesia visible. La iglesia local es como una pequeña porción de la iglesia del Señor, donde cada uno, según la voluntad del Señor, es plantado y donde esa persona comienza a crecer, a enraizarse en lugar y donde empieza a crecer espiritualmente, donde empieza a ser alimentado espiritualmente y donde empieza a desarrollar su vida en la salvación, la novedad de vida, comienza a servir a Dios y comienza a manifestar a Dios. Es implantado de una forma visible. Por eso el bautismo cristiano no es una limpieza para alcanzar el favor de Dios, sino que es la manifestación de lo que Dios ya hizo por medio de Cristo y nosotros lo hacemos como testimonio público de ser seguidores de aquel que nos salvó. Ahora se está relatando la aparición de la tercera persona, la deidad, el Espíritu Santo, que es Dios mismo también. El apóstol ya daría por sentado que los lectores ya conocerían los otros evangelios que relatan lo visto por el Bautista, la aparición corpórea del Espíritu Santo. Obviamente, que el Espíritu Santo no tiene un cuerpo, no puede verse físicamente, pero se manifestó de esta manera. Y el por qué, algunos dicen que representa la pureza, la amabilidad y la paz, que el Espíritu Santo representa de manera infinita eso. Pero se manifestó, Dios, el Espíritu Santo, decidió manifestarse de esa manera. ¿Puede hacerlo? Claro que sí que puede hacerlo. El Verbo se hizo carne. El Bautista recibió una señal infalible que Dios le reveló. Y solo a través de esa revelación comprendió que su primo era el Mesías prometido, el descendiente de la mujer, que terminaría de destruir el mal y el pecado pisándole la cabeza a la simiente de la serpiente. Igual que a Pedro, cuando fue revelado quién era él, cuando estaban preguntando, le decían, bueno, ¿qué dice que soy yo? Y algunos, bueno, decían, bueno, algunos dicen que sos el profeta Elías, otro, bueno, que es otro. ¿Y qué dicen ustedes en definitiva? Jesús les termina diciendo, ¿quiénes dicen ustedes que soy yo? Y Pedro, habiendo recibido revelado, dio una respuesta que ni Pedro se le esperaba, pero marcaba la convicción de su corazón y es lo que Dios le había hablado. El Evangelio de Mateo, capítulo 16, versos 16 y 17. Mateo 16, versos 16 y 17. Vamos a leer el versículo 15 para tener mejor contexto. Él les dijo, ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Es la única manera que podían conocerse a Cristo. Y es la única manera que se puede conocer al Salvador hoy, a menos que Dios quite el velo de nuestro pecado. Dice la Escritura que el Dios de este siglo, ¿qué hizo? Puso un velo. El pecador está ciego, está enceguecido, no puede ver. Porque el Dios de este siglo encegueció el entendimiento de los incrédulos para que no resplandezca el Evangelio. Pero así como Dios, que mandó que resplandezca la luz en las tinieblas, hizo por su Espíritu Santo que el Evangelio resplandezca en nuestros corazones en la faz de Jesucristo. Pero solo Dios puede quitar ese velo de nuestro pecado y nuestra rebelión. Y ahí está mostrando otro aspecto también, mostrando en el último versículo, y es el énfasis que el apóstol Juan está queriendo mostrar. Acuérdense que ahí está mostrando el énfasis, un poco la razón de la escritura del Evangelio, es dar un testimonio para algo. Verso 34 dice lo siguiente, y yo le vi, y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios.
Conforme corre el relato, el dar testimonio es el tema de todo el Evangelio y es la línea melódica. Y en este caso es una conclusión, a manera de observar otro título, el Hijo de Dios. Dijo que era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y ahora dice que está diciendo el Hijo de Dios. Y siempre cuando se habla de Jesús se pone con mayúscula porque hay una peculiaridad, no es como cualquier Hijo de Dios. Este es el Hijo en un sentido más elevado, de alguien que tiene relación desde la eternidad con el Padre. Esto no es en un sentido de inferioridad o que Jesús era un Hijo creado. Como vimos al principio, el apóstol muestra claramente que es el eterno Verbo encarnado, consustancial con su Padre, coeterno, coigual, o sea que comparte la misma naturaleza, mismos atributos, es un ser increado. Él es el Hijo en cuanto a la comunicación de vida, y solo Él. Por eso, Juan también, en el capítulo 3, como leyó nuestro hermano José Luis hoy, es el Hijo unigénito. La palabra tiene que ver con único en su clase o en su especie. No hay otro y no se puede repetir. La palabra en el versículo 16, donde leemos Hijo unigénito, la palabra es monogenes, mono, uno, genes, viene de descendencia. Es la raíz de nuestra palabra genética. Es la raíz de la palabra Génesis. Entonces, ¿qué pasa? En ese sentido, es el único en su clase, es irrepetible. No puede existir otro verbo, no puede existir otro Jesús. En su clase es el único. Por eso el Salmo 2 toma esa palabra y dijo, mi hijo eres tú, yo te engendro hoy. Es el eternamente engendrado. Por eso no hay posibilidad para otro. Es un tiempo presente. Entonces no hay posibilidad a otro. No quiere decir que al ser engendrado fue creado. Jesús es un ser increado. Por eso dice que en el principio estaba el Verbo y el Verbo era con Dios. Y cuando habla de ser con Dios, está hablando que en la eternidad, como nos lleva Juan, bien atrás al principio, antes de la creación, es como que están ahí en la Trinidad y están el Padre, Dios el Padre, Yahweh, Jehová, está ahí, está con el Hijo, el Verbo, como que están cara a cara, en una comunión perfecta, satisfechos en sí mismos de gloria absoluta. En el principio, todas las cosas antes de ser creadas, ya estaba el Verbo nunca fue creado, nunca tuvo un principio, siempre existió. Entonces entender en la palabra del Señor muy claramente que este Hijo es particular, comparte la misma naturaleza en el grado más elevado. También aquí en esta muestra una cosa, una transición. Acá ya termina el testimonio de Juan el Bautista y va a comenzar después con el testimonio de los discípulos del Señor. Y es una transición ministerial que está mostrando del ministerio del antiguo pacto, representándonos en el profeta y en el ministerio profético en la labor de Juan el Bautista. Es una transición entre lo que es el ministerio del Antiguo Testamento, a través representado en Juan el Bautista, y se representa el inicio del nuevo ministerio, una transición entre Juan el Bautista y Jesús. Por eso en un momento Juan el Bautista dice, es necesario que yo mengüe para que él crezca. Tenía el principio de ser un heraldo, después ya no tenía, él fue llamado para eso, para presentar, ser el precursor del Mesías, del enviado, del Cordero de Dios. Él tenía que ser el maestro de ceremonias cuando se corría el velo y comenzaba el desarrollo de la obra. La manifestación del ministerio público. Ahí comienza en ese momento el final de una etapa de la historia en la redención y el comienzo de una nueva. Es el despliegue. Es como el segundo acto donde se desarrolla y revela el corazón de la historia, la que culmina en su segunda y gloriosa venida. Pero como Rey de Reyes y Señor de Señores, Jesús ya no sería más el Cordero sufriente que venía. Entendamos, hermanos, como leímos en el libro de Levítico, cuando uno pecare debe confesar lo que pecó y ese que pecó debe ofrecer para que sea quitado su pecado, ¿sí? El pecador arrepentido, el sentido del sacrificio era que ese pecador arrepentido
venía y presentaba para sacrificio. Hermanos, entendamos este gran misterio. Jesucristo fue entregado. ¿Por quién? Por el Padre. El Padre entregó voluntariamente al Hijo, y debemos entender una de las realidades. Él fue presentado ante el mundo como el Hijo de Dios, el Cordero Supremo entregado en sacrificio por el pecado del mundo. Dice un autor, los testigos no son neutrales, están comprometidos con la verdad de su testimonio o son testigos poco fiables. Juan fue un testigo fiable y supo quién era Jesús por lo que vio con sus propios ojos. El énfasis que hace Juan, el evangelista, el apóstol Juan, no es en el ministerio de Juan que bautizaba, sino el énfasis es que él da testimonio de que Juan el Bautista, que aparte tenía muchos seguidores, él mismo daba testimonio que él no era el Mesías, que él no era la luz del mundo, que venía después de él. Y en este momento está dando testimonio, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es el que tenía que venir. No yo simplemente soy el que lo anuncio, pero él es que tiene que alumbrar todos los reflectores. Entonces debemos entender, hermanos, de que Jesús fue entregado por el Padre para rescatar a culpables. En último análisis, en última instancia, en el último retoque yendo a lo profundo, para que ocurra la obra de redención, el Padre tuvo que matar a su Hijo en la cruz para que nosotros podamos tener salvación y vida eterna. Debemos comprender en esta aplicación, porque ¿qué nos aplica esto? Damos la parte que Juan da testimonio, y cuando dice que es el Hijo de Dios, muerta también lo que es el propósito de Juan. Porque Juan en el capítulo 19 dice, estas cosas se escribieron para que ustedes crean que Jesús es el Hijo de Dios y crean en Él. Ese es el corazón y el propósito, Él mismo lo manifiesta. ¿Por qué escribe el Evangelio? Para que crean que Jesús es el Hijo de Dios y crean en Él. Debemos comprender, hermanos, que la salvación no era necesaria ni era imprescindible. Dios no necesita de nada ni de nadie. Dios tiene su propia autoexistencia. Eso nosotros estamos hablando de la aceidad de Dios. Se habla en teología. ¿Qué es la aceidad de Dios? Que Dios vive por sí mismo y a través de su propio poder. En comunión perfecta y en relación perfecta en la Trinidad consigo mismo, creemos en el Dios Trino. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, que son tres personas, pero es un solo Dios que subsiste en tres personas. ¿Es un misterio? Sí. Algunos pueden llegar a decir, bueno, pues esta doctrina no es tan importante. Sí, es importante. De hecho, es una de las doctrinas cardinales. ¿Por qué? Porque si vos rechazás esta doctrina, podés estar adorando a otro Dios extraño. Y es un ídolo. La Iglesia tuvo que establecer, y surgió de las Escrituras esta doctrina, para correr las mentiras y engaños que se veían en su época. Pero Dios está en comunión perfecta consigo mismo, no necesitaba de nada ni de nadie. Vive a través de sí mismo por su propio poder. La salvación no era necesaria y no era imprescindible. Nos podría haber dejado y de último, bueno. Adán y Eva pecaron, su descendencia, arréglensela. Podría haberlo dicho. Dios no necesita ni de nada ni de nadie, pero la salvación se hizo absolutamente necesaria e imprescindible. Incluso que Cristo sea entregado para la salvación, porque Dios se complace en mostrar su gracia y se glorifica a sí mismo, a lo que debemos comprender que Jesús se agradó en glorificar al Padre, yendo a la cruz por nuestros pecados. Porque la manera de tener relación con Dios
es en la perfección que ningún ser humano puede hacer. Cristo vino a lidiar con el pecado del hombre, no vino a mejorar la vida, no vino a moralizar, a decir, bueno, yo me portaba mal, ahora me voy a portar mejor. Bueno, seguía así, pero Dios vino a dar un retoque a tu vida para que puedas ser salvo. No, Dios te vino a dar vida porque estabas muerto en tus delitos y pecados, estábamos condenados a la eternidad, a arder en el infierno con justa razón. Pero Dios es misericordioso. ¿Cuánto Dios muestra su amor? Dice Pablo en la carta a los Romanos capítulo 5. En esto mostró Dios su amor, que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Y por qué tenía que ser Él? Porque tenía que ser el único ser, alguien que no tenga ningún tipo de problemas con la justicia de Dios. Que puede estar con las cuentas claras y no tenga ningún pecado a nadie, porque al más mínimo pecado ya no puede rescatar a nadie. Y el único ser en todo el universo que reunía esa característica de perfección, de santidad justa y absoluta, tenía que ser Cristo. Y Cristo, cuando lo vemos venir, que viene a hablar de este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, Él ya viene a ser tentado en el desierto. ¿Y por qué fue tentado en el desierto? Porque Dios lo muestra como su campeón. Y viene a vencer a la misma muerte. Por eso entendamos, hermanos, la salvación se hizo precisa porque Dios se agradó glorificarse. Dios se glorifica a sí mismo y es el único ser en todo el universo que glorificarse a sí mismo le queda bien. Cualquiera de nosotros nos queda mal. Quedamos como soberbios, petulantes, pedantes. A Dios no, porque Él es un ser perfecto. En todas sus perfecciones y atributos no hay defecto alguno. Tenemos en estos tiempos turbulentos, donde la verdad ha sido atacada sin piedad, donde el mundo está contra el cristianismo, donde el cristianismo ha sido inclusive infiltrado por ideologías humanistas, infiltrado por el pecado, donde la sociedad valora más lo material que lo espiritual, donde es más importante salvar la vida de una ballena que salvar la vida de un niño que no ha nacido. El asesinato se llama derecho reproductivo. La familia, como célula de sociedad que trae orden, paz, fuerza, se la reemplaza por versiones distorsionadas dirigidas por mentes retorcidas. Donde se puede decir burlarse contra Cristo y su iglesia, hoy es momento de que la iglesia hable y testifique la verdad del Evangelio. Llamar a las personas al arrepentimiento y la fe en Cristo. ¿Esto te dice algo? ¿Estás siendo intencional en testificar de Cristo? No te calles. Toma valor que Dios te da. No es en tu fuerza, sino es en el poder de Dios. Juan el Bautista testificó de la verdad. Fue columna en su generación. Él lo dio todo. ¿Estás tomando tu cruz? En tu familia, tus hijos, hermanos, vecinos, compañeros. Se da testimonio con tus palabras y tus hechos, que respalden lo que tú hablas. Dios es tu fortaleza y tu pronto auxilio, es tu redentor, tu abogado, tu defensor. Nada te podrá apartar de su amor, ya que Él es fiel. Pero no nos quedemos callados. ¿Saben que hay un hombre que era un violinista excelente? Vivió allá por el siglo XVIII. Su nombre era Stradivarius. Y él fabricaba violines. Son de los mejores violines que existen. Pero ¿saben que el último violín que él hizo, ¿saben cuánto se tocó? Más de 147 años después que él murió, porque estaba guardado en un cajón. Muchas veces nosotros tenemos el mejor mensaje para este mundo, pero lo guardamos en un cajón. Y qué pena que muchos quisieran escuchar esa melodía. La necesitan y somos los instrumentos que Dios elige. Porque para salvar a sus escogidos, Dios eligió la predicación del Evangelio por medio de instrumentos débiles que somos nosotros. Nosotros somos la voz de Dios en esta tierra, que debemos transmitir el Evangelio con nuestras palabras y con nuestros hechos. Tenemos la mejor noticia para compartir en todo el mundo, que está hecho pedazos, que está perdido. No sigas siendo espectador. No te quedes con el miedo o vergüenza, ya que solo Cristo salva.
Consagrar tu vida. Recordar lo que Jesús hizo. Que no te arrastres la corriente, ya que ancho es el camino de perdición. Si fuiste salvado, entendé de que Dios te salvó con un propósito, glorificar su nombre en tu vida y que también puedas dar fruto. La iglesia fue creada para adoración, pero también así como Juan el Bautista, para que demos testimonio, que seamos luz en medio de las tinieblas. Ese es el punto del sermón, ese es el punto que está dando Juan, está dando testimonio, está presentando a Cristo y nosotros tenemos que hacer lo mismo. Si hoy te das cuenta que estás sin Cristo, hoy es el día que puedas arrepentirte de tus pecados. No importa los años que hayas venido a la iglesia, si conoces hace poco, hoy es el día. Si en tu corazón el Espíritu Santo está amonestando tu vida y que no sos creyente, hoy Dios te puede perdonar si te arrepentís de tus pecados y crees en Jesús como tu único y suficiente Salvador y como el Señor de tu vida. Hoy es día de salvación. Oramos, hermanos. Bendito Dios y Padre, te damos gracias por tu misericordia, te damos gracias por tu amor, por tu fidelidad. Y en esta hora, Padre Celestial, encomendamos, Señor, este tiempo para que seas tú usándonos, Señor Dios mío, porque aquí, Señor, el apóstol Juan está mostrando el testimonio del Bautista. Señor, está mostrando su vida, cómo él testificó y cómo su vida era un testimonio de Cristo. Él mismo menguó para que el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo tomara su lugar. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Señor, glorificate. Glorificate, Señor, en esta mañana. Que tu gracia fluya en cada corazón y en cada vida. En esta hora, Padre Celestial, entendemos que ese Cordero fue ofrecido, pero no fue ofrecido por un ser humano. No fue ofrecido por error o equivocación, sino por tu eterno consejo y el designio de tu voluntad. Desde la fundación del mundo, desde antes de la fundación del mundo, ese Cordero ya estaba preparado para ser manifestado, que llegado el tiempo, el día acordado, nacería un hombre bajo la ley para que pueda vivir la ley de Dios en justicia y para que pueda dar su vida en la cruz del Calvario para traer a pecadores condenados a salvación y vida eterna. Oramos para que el poder de tu Espíritu Santo llene a tu iglesia. Para que fortalezcas, quites el temor, quites la vergüenza y para que el poder de tu Espíritu fluya en tu iglesia para poder ser luz y sal de esta tierra. Que no es algo que tenemos que alcanzar, ya lo somos, dice tu palabra. Tú dices, ustedes son sal y luz de esta tierra. Por eso, Señor, ayúdanos a ser sal y luz en este tiempo. Bendito sea tu nombre para siempre. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, que las conciencias de los pecadores. Por eso hay que erradicar al cristianismo del mapa. Hay que acallar la voz de los cristianos. Porque somos los únicos diciendo, pará, ¿qué están haciendo? Presentan aborto, eutanasia, libertinaje, inmoralidad, levantando la destrucción de familias, fomentando el pecado, la homosexualidad, levantando la rebeldía, padres contra hijos, hijos contra padres, cualquier locura en este mundo. Pero los únicos que estamos dando la voz, diciendo, paren, eso está mal. Un día hay un Dios ante el cual tendrán que rendir cuenta. La sociedad así va camino de destrucción. Hablamos en pro vida, pro familia, pro que la gente conozca a Cristo y conozca el Evangelio, que vengan los pies de Cristo y puedan ser rescatados y salvados de su vana manera de vivir, la cual recibieron de sus padres. Pueden ser salvos por medio de ¿qué? De la sangre de Cristo que fue entregado como cordero, dice Pedro. Hermanos, somos la voz de la conciencia en este mundo, pero tenemos que seguir hablando. Porque la gente se duele y no quieren saber nada de nuestros argumentos porque somos los únicos que estamos siendo sal y que estamos doliendo su conciencia porque quieren pecar sin ningún control. Pero nosotros tenemos la misión de manifestar la gracia y la salvación de Dios en este mundo. Así que, hermanos, firmes y adelantes huestes de la fe sin temor alguno, porque el Señor nos ve, como dice ese antiguo himno. Amén. Dios les bendiga.